Parece que en los próximos meses vamos a vivir una etapa bastante complicada en los mercados financieros, no solamente por lo que ya sabemos, esa posible recesión, sino con todos los cambios que van a surgir después de la apertura de China. Sí, parece que ya han dejado atrás las políticas de cero COVID después de mucho tiempo, y esto podría afectar no solo de forma positiva al resto de la economía mundial. Vamos a ver cuáles son en concreto los puntos que más tenemos que tener en cuenta, a qué nos vamos a estar enfrentando y sobre todo cómo podría afectar esto al precio de Bitcoin, que sigue manteniéndose sobre esos $23.000, pero esta apertura de China podría cambiar un poquito las cosas. Recordaros un día más que seguimos teniendo abierta nuestra comunidad completamente gratuita de Telegram. Siempre vais a tener el enlace en la descripción. Ya somos casi 4.000 personas y todos los días aportamos contenido exclusivo sobre los mercados financieros, el mundo de las criptomonedas, todo tipo de cosas relacionadas con la economía. Y como estáis viendo, ya hemos abierto también nuestro canal de blogs, donde explicamos de una forma más genérica, más personal, diferentes tipos de negocio y también detalles sobre el mundo de la inversión. También os dejaré el enlace en la descripción para todos aquellos que os guste ese tipo de contenido. Y ahora sí, nos vamos ya al lío, que tenemos que explicar cómo podría afectar esta gran reapertura de China a la economía mundial. No todas las cosas van a ser positivas, sino que a priori los efectos económicos no serán suaves, también tendrá sus cosas negativas. Durante casi 3 años China ha estado cerrada al mundo por su política de COVID-0 que concluyó el 8 de enero. ¿Qué supone para la economía mundial la apertura del gigante asiático? A priori, los efectos económicos no serán suaves. Pese a la posibilidad de que las autoridades chinas aún puedan dar marcha atrás y aún vuelvan a cerrar ciudades, ya que estamos viendo que las muertes por COVID están llegando a números muy preocupantes, si no vuelven a esa política cero, lo más probable es que la actividad económica rebote y aumente junto con las demandas de bienes, servicios y materias primas. La reapertura de China probablemente sea el evento más importante del año 2023 para la economía mundial, ya que por sí sola es capaz de impulsar la mayor parte del crecimiento económico que se vaya a dar este año, para que veáis lo importante que es China de cara al mundo. Los economistas calculan que el incremento del PIB rondaría el 8%. Incluso supondrá un impulso para los sitios que dependan del gasto chino, como por ejemplo Hong Kong, que sus economistas prevén que su PIB se incrementaría el 8% solamente por esta reapertura por parte de China. Los exportadores de materias primas se frotan las manos, ya que China compra un quinto del total del petróleo mundial y casi la mitad del cobre, níquel y zinc, y más de 3/5 partes del mineral de hierro global. Esto cuadra perfectamente con un vídeo explicativo que os traía hace varios meses, donde os comentaba cuál era la estrategia que estaba realizando China de cara a posicionarse para los próximos años, intentar tener una ventaja competitiva comprando ahora petróleo y todos estos productos para abastecerse, no gastar de los que ya tiene por sí mismas y en el futuro poder llegar a venderlos a precios mucho más caros a países que no se pueden abastecer por sí mismos. Comentábamos que esta era la estrategia que estaba tomando China desde hace bastante tiempo de cara al futuro. Pero ¿todo esto es beneficioso para la economía mundial? En general, la recuperación de China no se va a traducir solo en un mayor crecimiento, sino también en una mayor inflación y por ende en mayores tipos de interés. Mucho cuidado con esto, porque es lo que realmente va a mover los mercados, tanto tradicionales como de criptomonedas. Esas posibles mayores subidas de tasas de interés solo por este tema. Los bancos centrales ya están subiendo tipos a un ritmo frenético para combatir la inflación, y si la reapertura de China aumenta la presión sobre los precios, tendrán que mantener esa política económica durante más tiempo. Tendrán que seguir subiendo a un ritmo más acelerado esos tipos, o al menos mantenerlos demasiado altos durante también demasiado tiempo.
Los países importadores de materias primas donde se encuentran las economías occidentales son a los que más les puede afectar. Con lo que respecta a Europa en particular, la demanda de gas por parte de China se redujo drásticamente, ayudando a que el coste de llenar en 2022 las reservas de gas europeas fuese menor de lo a priori esperado por la guerra de Ucrania. Esta situación, de cara a 2023, se vuelve ya una incógnita, ya que entra en el mercado un consumidor de cierta entidad. Solo podemos esperar para ver los efectos reales que tendrá todo esto en la economía mundial, pero si alguien esperaba que este 2023 fuera un año más tranquilo para los mercados, ya puede irse olvidando. Y claro, si extrapolamos toda esta información al mercado y además echamos un ojo a los gráficos, por ejemplo, del S&P 500, que se encuentra justo en esa zona clave que debería atravesar y consolidar con claridad para volver a una senda alcista, y claro, si al final la Fed decide seguir subiendo de forma tan agresiva esas tasas de interés, podríamos llegar a tener miedo por si ocurre algún tipo de rechazo que buscara un mínimo menor al anterior de la estructura, ya que en el momento de que eso sucediera sí que podríamos ver algún tipo de capitulación mucho mayor a las anteriores, buscando como primera zona estos $3.200, pero incluso llegando a caer muy por debajo hacia esos 2.800, lo que obviamente sería una completa catástrofe, no solo para los mercados tradicionales, sino también para Bitcoin y el mundo de las criptomonedas. La otra opción que ya os comenté hace unos días es que se estuviera formando algún tipo de estructura diferente en esta zona. Podría ser simplemente una cuña alcista, podría ser perfectamente un triángulo de continuación de la tendencia bajista, o la que a mí personalmente más me gusta y la que también nos sería más sencillo de analizar y de operar, un rango en el cual ya hemos buscado liquidez por la parte superior y liquidez por la parte inferior, y que ha seguido tanto una formación como una distribución perfecta según la teoría de Wyckoff, y que nos dejaría unas zonas de estudio bastante interesantes justo en el momento en el que estamos actualmente y seguramente durante este mes de febrero. Es decir, estamos en la zona clave, en el punto de decisión que puede marcar un antes y un después de lo que va a suceder en todo el año 2023. Si nos vamos al gráfico del Bitcoin, tuvimos la rotura en esta zona hace unos días de esta gran cuña alcista, que obviamente acabó en una subida muy acelerada, pero lo más importante es tener en cuenta que se ha formado un rango muy claro, que tuvimos también una zona de búsqueda de liquidez por la parte inferior, incluso llegando a atravesar esa parte superior del rango y buscando liquidez esta vez por la parte de arriba. Tenemos que estar muy atentos a lo que puede suceder en esta zona, que como veis anteriormente nos dejó muy claro la estructura que estaba formando, una cuña también en este caso bajista, y que nos llevaría a buscar de nuevo esa parte inferior del rango. ¿Podría suceder algo similar en esta zona en los próximos días? Tendremos que estar muy atentos también por si rompemos de nuevo a la baja, vemos algún tipo de reingreso en el rango, porque eso nos daría la oportunidad de buscar ya de nuevo la zona inferior. Por el contrario, si las noticias por parte de la Fed siguen siendo negativas para el dólar, gracias a que tiene esa correlación negativa con el Bitcoin, podríamos esperar algún tipo de consolidación más en tiempo que en precio en esta zona y de nuevo volver a atacar los máximos anteriores, que son estos de aquí, prácticamente en los $25.200. Después de eso, si conseguimos posicionarnos por la parte superior, ya vendría esa gran zona, ese gran rango de decisión para el precio de Bitcoin sobre esos $29.000, $30.000, que ahí sí va a decidir el camino de este activo
en los próximos años. También sabéis, por lo que estamos poniendo siempre en nuestro grupo de Telegram, que prácticamente todos los indicadores están marcando que ya podemos volver a una gran tendencia alcista, a un gran rally como los que ocurrieron en el año 2020, en el año 2017, y que casi sin ningún tipo de duda esta zona en la que estamos puede ser una buena zona de compra en spot a largo plazo. Pero, como os digo siempre, son simples indicadores. Sí, que la mayoría están diciendo que es una buena zona de compra, pero tenemos que tener en cuenta que al final esa buena zona de compra es un rango de un 30%. Así que mucho cuidado, porque obviamente siempre va a ser mejor comprar aquí abajo o incluso aquí abajo que ya aquí arriba, ¿vale? Así que mucho cuidadito con esto, siempre tened una buena gestión de riesgo y ya sabéis que si queréis formaros con nosotros en el mundo del análisis de los mercados financieros, también tenéis en la descripción el enlace a nuestra academia, en la que podréis formaros por un precio mucho menor a incluso lo que os cuesta echaros un depósito de gasolina al coche. Así que echadle un ojo, porque vais a estar en las mejores manos y siempre también con un seguimiento continuo de por vida. Vamos a estar ahí con vosotros día a día, hablando, resolviéndoos las dudas, dándoos clases extras personalizadas para que logréis pasar de 0 a 100 en este mundo del trading. Muchas gracias por estar ahí un día más, reventad el botón de like si os ha gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.